Queridos amigos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a este programa. Hace tiempo que estábamos deseando ya y se los había adelantado estar otra vez con Manuel. Manuel, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Hermano? Hola a todos. Bienvenido, ¿cómo estás, Manuel? Bueno, la verdad muy contento, aparte tenemos un tema hoy. Hoy tenemos un tema lindo, Sí. Hoy tenemos un montón. Estuvimos, no sé, como media hora con Manuel acá preparando todo el material para leer, mirar, observar, debatir, opinar, hay de todo. Y Llorar también. llorar. Sí, hay veces que esto te hace llorar, Yo estuve llorando ayer un poquito en mi programa que hice, pero bueno, es algo acostumbrado. Hace rato que es cuestión de no poder hacer coincidir los horarios míos y de Manuel, porque somos personas que trabajamos, ¿no, Manuel? Vos trabajás como no sé cuántas horas por mes, ¿no? No vamos a empezar en esos detalles porque... mi crítica al principio de todos los programas fue ¿por qué nosotros que trabajamos 200, 220, 230 horas por mes tenemos que estar en esto mientras que hay gente capacitada, capacitadísima, con tiempo, que podría estar haciéndolo? No lo entiendo, Manuel, porque nosotros tenemos familia, nosotros tenemos todo lo que tiene una persona normal y no obstante tenemos que meternos en camisa de 11 varas, como dicen, ¿viste? Bueno, pero estamos alegres, Sí, estamos sí. alegres, estamos dispuestos, estamos listos. Y para empezar, me gustaría, que estuvimos viendo hasta recién, compartirles esto que está acá. Fíjense, más de 1000 científicos firman el documento Dissent from Darwin, en desacuerdo con Darwin. Pueden encontrar esto en Respuestas en Génesis, en el sitio web Respuestas en Génesis, en español está. Pueden encontrar el artículo completo y entrar. ¿Por qué será, Manuel, que 1000 científicos... me hace acordar, ¿sabés qué? Cuando fue el atentado del 9/11 en Estados Unidos, las Torres Gemelas, a los meses hubo un documento parecido a esto que firmaron entre ingenieros civiles, arquitectos y diferentes científicos de diferentes disciplinas. Hubo como 3000 científicos que firmaron un acuerdo diciendo las torres no se cayeron. Las torres, hay otra explicación para esto. Y todos dijeron, son un grupo de conspiranoicos, Sí. Un grupo de conspiranoicos que están diciendo que las torres las hicieron volar desde adentro, desde la base. Ellos dijeron, nosotros no decimos eso, nosotros lo que estamos diciendo es que el verso que nos están contando acá, que se chocó un avión y se cayó una torre, eso no es posible. No es posible. Y firmaron un documento y lo presentaron al gobierno diciendo es necesario hacer una investigación completa porque la respuesta oficial no cuadra. Bueno, con respecto a este artículo, para aclarar, ese artículo que dice que más de 1000 científicos firmaron ese documento en desacuerdo, no son cristianos. No. O sea, estamos hablando más de 1000 científicos de diferentes áreas cada uno, de diferentes especialidades, que están, básicamente no dice que están en contra totalmente de la teoría de la evolución, pero sí, por ejemplo, están en contra de la selección natural, de las mutaciones. Hay muchos puntos dentro de la evolución que no comparten. Y dentro de esos 1000 científicos hay de diferentes países, y lo vuelvo a aclarar, no son creyentes. No son creyentes. Sin embargo, ya empieza a haber una brecha dentro del mundo académico, y no solamente esta brecha involucra a creyentes y no creyentes, sino que dentro aún de los que no creen en la Biblia, ellos también están diciendo, che, mirá, ¿cuál es el punto principal en este caso con lo de Darwin? Es que no hay evidencia observable. Es decir, más que teoría y suposiciones, no hay nada que pueda validar esta teoría como para que tomen partido. Entonces ya cada vez, y a ver, justamente si leen el artículo van a ver que en el artículo dice, estos son los que tomaron coraje, es decir, son los que pusieron la firma, pusieron la cara, porque esto tiene repercusiones. Es decir,
uno hacer este tipo de declaraciones puede llegar a perder tu puesto, tu cátedra en alguna facultad. Algunos perdieron, de hecho, obviamente, expulsado de algunos centros de investigación. Entonces hay muchas personas que también están de acuerdo, quizás son miles, pero por una cuestión de no tener que ir contra el status quo, claro, y no tener que perder su trabajo, su prestigio. Porque también mucho de eso también, ¿no? Sí, pero ¿cómo? Usted de tal facultad va a decir esto, y bueno, también hay mucha reputación en juego que los obliga a callarse. Exactamente. Pusimos de fondo con Manuel, teníamos varias teníamos. Pero bueno, elegimos esta, que es una formación real. Esta no es una construcción de inteligencia artificial, el fondo que están viendo. Son montañas con capas sedimentarias. Es un ejemplo para visualizar lo que los científicos creacionistas hablan o se refieren cuando nos dicen cuáles son los efectos del diluvio, cómo quedaron las marcas del diluvio en la formación rocosa, capas sedimentarias. Lo que están viendo ahí atrás, les voy a resumir algunas cositas sacadas, digamos, de los argumentos creacionistas. Los creacionistas argumentan que las capas de sedimentos en las montañas se depositaron rápidamente, que es lo que están viendo ahí, durante el diluvio de Noé, en lugar de formarse lentamente durante millones de años. Cuando incluso hay programas de computadora que recrean la posibilidad de que se formen estas capas, estas montañas con capas sedimentarias así. Los modelos computacionales demuestran que los millones de años no sirven para crear lo que tenemos a simple vista en nuestro planeta. Los modelos computacionales muestran este tipo de cosas de acuerdo con el diluvio. O sea, es necesario un diluvio, un movimiento cataclísmico, una deposición rápida de capas con agua, con sedimentos, para que se formen estas cosas que nosotros tenemos en nuestro planeta. Fósiles marinos en altas altitudes. Manuel, ¿cómo puede ser que si vos encontrás un fósil a 3.000, 4.000, 5.000 metros de altura, cómo puede ser que cosas fósiles que están, se supone, organismos vivos que están en el fondo del mar, cómo van a llegar a la cima de las montañas? La verdad que si no existiera el diluvio no lo puedes explicar. ¿Cómo? Claro, necesitas como mínimo una teoría que te ponga el agua por encima de la montaña más alta para que cuando baja el agua queden depositados en esas capas fósiles que pertenecen al fondo del mar. Otras no hay. Y sino que me lo expliquen cómo llegaron, ¿no? No creo que miles y miles de fósiles hayan sido puestos por conspiranoicos cristianos que hayan subido, ¿no? Y además, la fosilización requiere un cierto proceso exclusivo. Y rápido. Un cuerpo muerto, depositado ahí, se descompone. Sí. No queda fosilizado. Justamente una... ¿cómo se dice? Es observable. Es decir, es algo observable, que ningún cuerpo dejado a la intemperie sobrevive, se descompone enseguida. Sí, bueno, por donde lo miremos hay huecos por todos lados en la teoría esta de la evolución de los millones de años. Formaciones rocosas cataclísmicas. El doblado de piedras adentro de montañas que necesitan de un movimiento de suelo que ningún terremoto en la historia lo logró hacer. Están datados los terremotos, te dicen los estudiosos, te dicen, bueno, esto que vemos acá, que son 2,5 centímetros de deformación de esta roca, corresponde al terremoto del siglo XIX, y vos ves una cosita así, que está deformada en una formación rocosa. Entonces hacen zoom para atrás y te dicen, bueno, ahora explíquenme esta deformación que tiene 15 metros de ancho, una montaña que se deforma a 15 metros, ¿qué necesita? Física, hacé las cuentas. Si un terremoto importante
te deja una seña así de deformación a la piedra. ¿Qué necesita para deformar 15 metros de roca? Saca tus conclusiones. Y así está lleno de argumentos. La falta de erosión entre las capas, que impide que creamos que pasaron miles de millones de años entre capa depositada y capa depositada. No hay erosión entre capa y capa, eso se depositó y quedó así. Claro, sí. Otra más, la poliestratificación, que significa que encontrás fósiles ahí, atravesando varias capas. Eso me gusta, a ver cómo es eso. Que claro, la cosa es que ellos dicen que hay fósiles que se encuentran en ciertas capas, y esas capas corresponden a miles de millones de años, pero encontrar fósiles que están atravesando un montón de capas. Que serían, que ellos lo dividen como en las famosas eras. Exacto. Entonces, si un fósil está atravesando montones de capas en estas formaciones, no tiene explicación por el lado de la evolución. Sería un viajero en el tiempo el fósil ese, que atravesó todas las eras. ¿Cómo hacer para atravesar tantas? Si cada capita es una era, ¿cómo hay un fósil atravesando 4, 5, 6 capas? No tiene, es un cachivache. Que me perdonen, ¿no? Nosotros no queremos herir a nadie, pero el argumento es un cachivache, no es serio, no es científico. No es científico, exactamente, para nada. Manuel, tenemos hoy un tema alucinante que yo hace rato que quiero tratar. Quiero que vos, que estás en mucho más en materia, nos cuentes, nos expliques. Vamos a entrar. ¿En qué vamos a entrar, Manuel? Te voy a poner un poquito de material. Nosotros vamos a permanecer ahí en cámara, pero te voy a poner un poquito de material de lo que vamos a tratar hoy. Sí, vamos a entrar. Me cuesta definirlo, pero creo que una de las mentiras más grandes que existen hoy en día y más divulgadas. Dentro del mundo religioso, no. Dentro del mundo entero. ¿Y cuál es? La famosa edad de la Tierra y los famosos millones de años. Pero vamos a ver diferentes razones por las cuales no creemos en los millones de años. Vamos a ver también diferentes razones por las cuales los cristianos no deberían aceptar los millones de años. Pero realmente es un tema tremendo porque prácticamente, primero hay poca información. ¿En qué sentido? En que esto se ha divulgado como una verdad. Uno va a la escuela, tanto a la primaria como a la secundaria, como en la facultad, y se enseña que la edad de la Tierra tiene millones de años. Nunca se enseña otra cosa, es eso, no hay otro dato. Es un dogma. Sí, ya está, es así. Lo mismo que la evolución, es así. El único que por ahí uno puede llegar a escuchar otra información es si uno va a la iglesia, claro, y dice, no, nosotros creemos que Dios creó el primer hombre, que no evolucionó los monos. No en todas las iglesias, pero en algunas todavía se sigue creyendo que Dios creó el primer hombre y no al primer mono, y de ahí venimos, ¿no? Cada vez son menos las iglesias. Claro, cada vez son menos. Cada vez son menos. Sí. Y vamos a hablar de esto, vamos a hablar de los millones de años, y nosotros tenemos que entender que los cristianos pueden aceptar la idea acerca de millones de años sin dañar la iglesia y su testimonio en el mundo. Pues no, la verdad que no. Es decir, muchas veces argumentan y dicen, mira, el tema de los millones de años es una tontería. Si cree en los millones o no cree, eso no le causa ningún efecto a la palabra de Dios, al Evangelio, pero vamos a ver que en realidad sí, porque todo eso nos lleva a cómo interpretamos y leemos la Biblia, y sobre todo en este libro que es el que yo voy a estar tratando, que es el libro de Génesis. Si el libro de Génesis no es un libro confiable, no es un libro literal, no es un libro histórico, yo no puedo sacar ningún argumento, y de hecho una de las frases que me carcome la cabeza, que escucho siempre de cristianos, es decir, la Biblia no es un libro científico. Sí, ya sabemos que no es un libro científico, pero eso no quiere decir que no se pueda sacar información geológica, climatológica, histórica, arqueológica. Es decir, que uno diga que obviamente no es un libro científico no quiere decir que no nos hable de ciencia, no quiere decir que no podamos tener argumentos para entender de dónde venimos, a dónde vamos, por qué estamos como estamos. Entonces, bueno, eso es algo que hay que empezar a romper con eso.
Entonces, hablando de esto, existe una controversia intensa, digo, en la iglesia por todo el mundo acerca de la creación, del diluvio de Noé, de la edad de la tierra. Y esto es muy loco, porque en los primeros 18 siglos de la historia de la iglesia, la creencia casi universal de los cristianos fue que Dios había creado el mundo en 6 días literales. Nadie dudaba de eso. Nadie. Hasta 1800 lo creó en 6 días, listo, perfecto. Se dice que en el tiempo de los discípulos había algunos que habían sido influenciados por la filosofía griega y que estaban ya alegorizando varias cosas, pero Casualmente ayer estaba hablando de eso. era la minoría, ¿no? Sí, era la excepción, Sí, era la no excepción. era la norma. Y contaminados por una filosofía Olvídate. fuera de lo que los discípulos del Señor hablaban. Egipto. Sí. La influencia venía de Egipto. Sí, hay muchos creyentes que tienen a Egipto como un símil del mundo, ¿no? Con su influencia. Bueno, esto venía de Egipto directamente. Sí, ¿no? La claro. escuela estaba ahí. Bueno, sin embargo, alrededor de hace 200 años, algunos científicos deístas y ateos desarrollaron nuevas teorías acerca de la historia de la Tierra. ¿Y estas teorías qué afirman? Afirman que la Tierra y el universo se formaron hace millones de años. Durante los últimos 200 años, algunos líderes cristianos han hecho varios intentos, y de esto vamos a hablar, para acomodar estas suposiciones de millones de años a la Biblia. Y voy a decir, ¿pero por qué hicieron varios intentos? Bueno, pues se ve que han creído en esta teoría, repito, teoría, no algo cierto, y uno a partir de esa premisa falsa y creer esa teoría te lleva a reinterpretar la Biblia. Entre ellas, ¿qué se incluye? Está la famosa teoría de la brecha, que existió un periodo de millones de años entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Entonces algo pasó ahí porque dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía. Entonces, ¿qué dicen los cristianos? Bueno, entonces ahí entraron los dinosaurios, la muerte, la caída de Satanás, el multiverso, Marvel y todos los superhéroes. Todos lucharon ahí en una guerra cósmica y ahí se pudrió todo. De golpe Dios reacomodó este desastre y ahí arranca a acomodar las cosas y a crear. Esa es la famosa teoría de la brecha que les prometo que después la vamos a tratar, obviamente. Tener que tratar, sí, vamos a tratar en su contexto histórico, sí. No se preocupen. La teoría de la brecha, anótenla. Después está la idea de un diluvio local, Ajá. que está cada vez más compartida por más cristianos, de que no fue un diluvio universal, sino que fue local. También es muy largo, ya lo vamos a hablar, la hipótesis del marco, o otra manera de interpretar el tiempo, la evolución teísta, Dios creando a través de la evolución, la creación progresiva, Dios creando a través de millones y millones de años y de a poquito ir haciendo, que prácticamente es muy parecida a la otra, pero bueno, tienen algunas diferencias. Entonces muchos cristianos dicen que esta cuestión de la tierra, la verdad que es una cuestión de segundo orden, dice que lo único que genera es división y que como que al final y al cabo, si nos ponemos en duro con esto, no ayudamos a proclamar el Evangelio. Digo, ¿vos te parece que esto es así, que realmente es así? Yo creo que pensar que defender el argumento literal o la narración literal de Génesis, defender que no es importante, en un punto compromete la enseñanza de Jesucristo. Porque Jesucristo hace referencia al diluvio como una cuestión literal. Jesucristo hace referencia a la creación del primer hombre. Jesucristo y los apóstoles. Sí. Hay un montón de referencias del Nuevo Testamento hacia los primeros 11 capítulos de Génesis, claramente como una narración literal. Entonces, yo creo que todos hemos llegado a la misma conclusión. Si empezamos diciendo que Génesis 1 al 11 es algo figurado, cuando llegamos al Nuevo Testamento vemos que Jesús y los apóstoles lo tratan como algo literal, ¿en qué quedamos? Claro, ahí tenemos un problema. No sé si escucharon, seguramente Diego lo escuchaste, pero algo que me llama mucho la atención es que todos estos cristianos que han aceptado la idea de millones de años y han reinterpretado el libro de Génesis, se aventuran mucho más, porque ¿hacia dónde van? Porque me acuerdo de esto justamente de Jesús. Cuando Jesucristo hace una referencia explícita al libro de Génesis, él dice, ¿qué dijo Moisés? Entonces nosotros ahí
tenemos varios argumentos por los cuales creemos que Moisés escribió el libro de Génesis, pero uno de los más fuertes es que Jesús cita a Moisés como el escritor de Génesis. Tal cual. Lo cita literalmente, no hay alegoría. ¿Por qué esta gente que reinterpreta el libro de Génesis dice los autores de Génesis? Pará, me está agregando un dato más ahora. Entonces, no solamente que están socavando y menospreciando la palabra del Señor Jesucristo cuando Él interpreta literal, sino que encima ya no le están dando autoridad a que Jesús dijo que Moisés escribió el libro de Génesis. Ya están diciendo, no, porque los escritores de Génesis nos quisieron decir esto, porque sí hubo una tradición oral y se pasó acá y algunos fueron y uno escribió esto. Pará. Esto viene de la crítica textual, ¿no? O sea, como dijiste, Manuel, estuvimos hasta el siglo XVIII más o menos con una teoría textual uniforme, diciendo fue Moisés el que dijo en las cosas de los 5 primeros libros de la Biblia, viene Jesucristo, lo corrobora, pero vienen los teólogos del siglo XIX y dicen no, me parece que no fue Moisés el que... Para nosotros no es así. Y hoy por hoy tenemos los ecos, porque son ecos, que repiten lo que dijeron los de la crítica textual, que ya, bueno, si empezamos a ahondar en la crítica textual, vamos a ver que un poco más nos quedamos sin Biblia. Sí. Sin inspiración, sin preservación, sin nada. Es más grave. Son creyentes, ¿no? Sí, dicen que sí, no sé. Pero, a ver, no estamos discutiendo una cuestión banal, una cuestión menor. No estamos discutiendo una cuestión que no importa porque... No, sí importa. Sí importa porque si no entramos en una contradicción, le estamos sacando la autoridad de lo que dice Cristo en el Evangelio. Exactamente. Eso es muy grave. Es fuerte, muy fuerte. Después, ¿cómo? Si uno no puede creer en eso que dijo Jesús, ¿por qué va a creer en otras cosas que Jesús dijo? Viene un incrédulo, Manuel, y te dice, pero escúchame, si vos ni siquiera le das crédito a Cristo cuando Cristo dice que escribió Moisés, Génesis, ¿qué me va a venir vos a decir a mí? Primero aclarate, después charlamos. Y encima otra referencia que hace Jesús, que ahí tira abajo esto de la teoría de la brecha y todas estas teorías, que Jesús dice, ¿qué escucharon ustedes en el principio? En el principio creó Dios al hombre y a la mujer y se tienen que unir cuando habla del matrimonio, dijo en el principio. O sea, Jesús está haciendo una interpretación literal de que en el principio arrancó Adán y Eva, o sea, en el principio de la creación. Y hembra los creó. No hubo millones de años antes y después, no dijo Jesús, bueno, después de varios tiempos cuando Dios creó a Adán y Eva. Y recreó todo. No. Dijo directamente en el principio. Bueno. Nos vamos por la rama y nos enojamos un poco. Bueno, hablando entonces, volviendo al tema de los millones de años. Vamos a dividir este tema en 7 puntos. Punto número 1, Diego, vamos a ver que la Biblia claramente enseña que Dios creó en 6 días literales de 24 horas hace unos pocos miles de años. Aunque algunos digan, no puede decir que 24 horas, pero sí, vamos a ver que sí. La palabra hebrea para día en Génesis capítulo 1 es yom. En la gran mayoría de sus usos, en el Antiguo Testamento, significa un día literal. Y donde no lo significa, el contexto lo aclara. Totalmente. Asimismo, el contexto de Génesis 1 claramente muestra que los días de la creación fueron días en su sentido literal. En primer lugar, yom está definida la primera vez que se usa en la Biblia, en sus 2 sentidos literales. La porción de la luz dentro del ciclo luz-día y en la totalidad del ciclo luz-día. Esto lo vemos en Génesis 1, del 4 al 5. En segundo lugar, esta palabra hebrea yom es utilizada con la tarde y la mañana, es decir, que aparte que es literal, le agrega un adjetivo que está hablando de la tarde y la mañana. Siempre que se utilizan estas 2 palabras en el Antiguo Testamento juntas o separadamente, y con o sin la palabra yom, en el contexto, significan una tarde o una mañana de un día literal. Sí. En tercer lugar, yom está modificada con un número, dice, el primer día, en el segundo día, en el tercer día. Este modelo indica días literales que se usan en cualquier otro lugar del Antiguo Testamento. Cuarto lugar, yom se define literalmente en Génesis 1.14 también en relación a las lumbreras del firmamento. Es verdad. Obviamente vayan, léanlo y fíjense. Es evidente que estos días de la creación sucedieron solamente hace 6.000 años por la genealogía, después que vemos en Génesis 5 y en Génesis 11, sí. Las cuales dan información cronológica muy detallada.
A diferencia de la claramente genealogía que está abreviada en Mateo 1, la de Sí. Génesis es mucho más detallada Sí. y nos provee este detalle de cuántos años más o menos puede llegar a tener la Tierra. Sí, sí, sí. Y hablando un poquito acá del capítulo 1, con este tema de los días literales, ¿por qué los cristianos que reinterpretan el tema de los días en Génesis tienen problema solamente en Génesis y no en el resto de la Biblia? ¿Por qué no van a Éxodo o por qué no van con la historia de Jericó y dicen, no, bueno, Jericó dio 7 vueltas el último día, bueno, habrán estado 7.000 millones de años dando vueltas hasta que Jericó cayó? ¿Por qué en Génesis tenemos ese problema y en el resto de la Biblia es tan claro, día es día? Sí. Y, a ver, no somos ignorantes, entendemos que uno puede usar la palabra día y referirse, por ejemplo, en los días de mi padre, Claro. y estamos hablando de una época. Sabemos que la palabra día, tanto en español como en inglés, puede tener diferentes significados. Sí, yo puedo decir en los días de mi padre hice esto, o durante aquellos días, hablando quizá de años, de siglos. Perfecto. Sí. Pero en este caso, vemos que hay muchos argumentos que rodean para que sea literal esto. Estamos hablando que está acompañado con una cronología de primer día, segundo día, que está acompañado con el ciclo de luz, Sí. que está acompañado con la tarde y la mañana. Exacto. Entonces digo, ¿por qué me cuestionás Génesis y no me cuestionás todo el Antiguo Testamento con los días? ¿Qué pasa? Hay un sesgo, porque si yo puedo uniformemente entender a qué se refiere el Antiguo Testamento con la palabra día y no tengo ningún problema en percibir que tanto en Génesis 1, 2, 3 hasta el 11 y después en Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y todo el resto del Antiguo Testamento el uso es uniforme, entonces si yo paso por alto esa norma de un uso uniforme y me hago una pirueta y una triple mortal y te digo que no, en Génesis 1 sin embargo días seguramente significa una era, es porque tengo un sesgo. Estás influenciado, me parece. Yo tendría que ser honesto y decir, bueno, yo creo de entrada en la evolución, entonces yo voy a creer que esto significa... Sería otra cosa. Sí. Pero no. Pero no se plantea de esa forma. Claro, de ahí viene eso. Y ahora después le vamos a aclarar un poquito más de eso. Otro punto que yo creo que uno de los más fuertes... Este es buenísimo. Sí, uno de los más fuertes que tira abajo la teoría de los millones de años es Éxodo 20:11. Búsquenlo a Éxodo 20:11. Este versículo da el motivo para el mandamiento de Dios a Israel a trabajar 6 días y a continuación tomar el día de reposo del sábado. John se utiliza en ambas partes del mandamiento. Si Dios hubiera querido que los judíos debieran trabajar durante 6 días porque Él creó por 6 largos periodos de tiempo, no le hubiera dicho eso. Él podría haberle dicho mediante el uso de una de las 3 indefinidas palabras hebreas para el tiempo, las cuales se utilizan en otros sitios de la Escritura y se traducen como tiempo, periodo, temporada, generación. Pero no. Hay palabras. Hay palabras para hacerlo. Él podría haber dicho en 6... Éxodo 20:11, porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Es un día, no hay tanta y vuelta. Y tira otro dato más ahí el libro de Éxodo. Dice que en esos 6 días creó todo lo que existe. Todo, no hubo una creación anterior a una creación, no. Todo lo que nosotros conocemos fue creado en ese momento. Y él, el autor acá, escogió la única palabra que literalmente significa día. Y los judíos la entendieron. Sí. ¿La entendieron hasta cuándo? Hasta el siglo XVIII. Ahí ya, siglo XVIII y XIX, ya no la entendieron más la palabra día. Parece que cambió de definición. Por esta razón, la opinión o la hipótesis del marco deben ser rechazadas, la teoría de la brecha, o cualquier otro intento de poner millones de años dentro de los 6 días es falsa. ¿Por qué? Porque Dios afirmó que en 6 días creó los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. De este modo, Él creó todo aquello en 6 días literales y nada antes del primer día. Además, Apocalipsis 21:1 descarta también una previa creación antes de Génesis 1:1. Eso, de tarea, búsquenlo.
dice que estamos viviendo en el primer cielo y la primera tierra en Apocalipsis. No existía un cielo o una tierra antes de los actuales. La Biblia se apoya, O sea, si vos la lees, es difícil sostener todo el cachivache, ¿viste? De la evolución, ¿no? Porque la Biblia te empieza a desmontar como un Jenga, ¿viste? Te empieza a sacar acá y se te cae todo. Y acá encontramos lo que hablamos en otros podcasts, el primer y el último libro de la Biblia conectándose. De hecho tiene un montón de conexiones, ¿no? Pero bueno, acá hay una bien fuerte. Otro punto con el tema de los millones de años. El diluvio de Noé ahoga la idea de millones de años. La evidencia en Génesis 6 al 9 de un catastrófico diluvio, inundación universal, es abrumadora. Por ejemplo, el diluvio de Noé no estaba destinado a destruir solo a todas las personas pecaminosas, sino también estaba destinado a destruir a todos los animales, a las aves, a las plantas, todo lo que existía. Todo. Solo un diluvio universal podría lograr este objetivo, así que no tenía ningún sentido decir que fue local porque, ahora vamos a seguir leyéndola, pero los animales hubiesen corrido un poquito y hubiesen sobrevivido. Todo lo que tenía aliento de vida, dice el pasaje. Ese era el objetivo. El propósito del arca fue salvar a 2 y 7 de algunos de toda clase de animales terrestres y aves para repoblar la tierra después del diluvio. Si el diluvio fuera local, el arca habría sido totalmente innecesaria. La gente, los animales, las aves simplemente habrían podido migrar fuera de la zona de inundación antes de que se produjera el diluvio, o la zona podría haberse poblado con criaturas de otras áreas después del diluvio. Vieron que vimos, esto está documentado tanto cuando hubo tsunami o grandes terremotos, que los animales enseguida tienen parece que lo presienten antes que los humanos y ya saben y se van. Se hubiesen ido. Sí. Se hubiesen ido a otro lado. Si el diluvio hubiese sido local, si esa tormenta hubiese sido local, se hubiesen ido. Se puede comprender la naturaleza catastrófica de la inundación por la lluvia incesante durante al menos 40 días, lo que habría producido una erosión masiva, lo que vos nombrabas al principio, deslizamientos, huracanes. Las palabras hebreas traducidas fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, dice Génesis 7 al 11. Claramente señalan que hubo la ruptura tectónica de la superficie de la Tierra en muchos sitios durante un plazo de 150 días. La cual habría dado lugar a ¿qué? Volcanes, terremotos, tsunamis. Por eso encontramos el Gran Cañón de Colorado, por eso encontramos todas las deformaciones que vemos, todas las cosas que supuestamente son millones de años, en esos 150 días tuvieron lugar. Basta con mirar un mapa del planeta y ver cómo está todo despedazado, los continentes separados, cómo a su vez hoy por hoy contamos con software que te vuelve a armar todo por sus partes, encaja todo perfecto. Estaba escuchando al doctor Kurt, uno de los cerebros ahí de Génesis, mostrando en directo en el Cañón de Colorado cómo están cortadas rocas de las más duras, de las rocas de la clase de roca más dura, están cortadas. Entonces el doctor Kurt dice, no, por más que hubiéramos puesto un río con agua corriente ahí pasando 100.000 millones de años, este tipo de granito no se corta. ¿Qué nivel de destrucción y de violencia y de velocidad tenés que lograr para cortar el granito este? Está ahí en la cámara, lo puede ver. No tenés manera. A ver, ni las mejores mechas, las mejores brocas que existen, Manuel, le hacen algo a ese granito. Están cortadas, pero son metros y metros y metros. Bueno, ¿qué necesitaba para cortar el granito a ese nivel? Además de lo que es el escenario del Gran Cañón, que vos decís, por acá tuvo que pasar una corriente que corte esta montaña y que deje el hueco este. Porque ahora es playito así lo que queda por abajo del Gran Cañón. Pero hay cosas que no se pueden explicar. Sí, sacás el diluvio de esta ecuación y no lo podés explicar. No lo podés explicar. No tenés manera. Los diamantes cortados, incrustados en los techos de las cavernas, cortados por la corriente de agua. ¿Cómo así eso? No, ¿sabes cuál es la otra explicación? Vinieron los extraterrestres, bajaron en el ovni y con un láser
Le dieron. Tipo, no sé, Obi-Wan, ¿viste? Sí. Bueno, cortaron los láser, cortaron esa piedra y quedaron cortados así. Vos estás publicitando el episodio de Alienígenas Ancestrales. Exacto, sí. Los creadores de las pirámides. Los creadores de las pirámides, sí, todo Bien. eso, Porque esa es la otra chance. Sí. El agua pasando. Si no son los millones, son extraterrestres. Por lo menos. Déjenme, loco, basta. Bien hollywoodense. ¿Por qué tanta vuelta? Para hacer el absurdo, al fin y al cabo, Manuel. Con tal de que la verdad nos salga, inventemos lo que sea. El diluvio de Noé, Diego, produciría el tipo complejo registro geológico que se observa hoy a nivel mundial. Lo que vos decías, miles de metros de sedimentos que contienen, ¿qué? Miles de millones de plantas y animales muertos, los cuales claramente fueron depositados por agua y fueron rápidamente endurecidos, formando piedras y fósiles. Si el año del diluvio es responsable por la mayoría de las capas de piedra y fósiles, entonces esas rocas y fósiles no pueden representar la historia de la Tierra de millones de años como afirman los evolucionistas. No se puede. No se puede. Vamos a otro punto, que es lo que estábamos nombrando antes acerca de Jesucristo. ¿Qué decía Jesús de Génesis? ¿Nosotros qué decimos? Sostenemos lo mismo que los científicos creacionistas, que Jesús era creacionista y creía en una tierra joven. Y el creador aparte, ¿no? Y aparte si de ser Jesús creador, dice, era creacionista. Si Jesús crea eso, yo también creo en eso. Sí, No. olvidate. Por más que me vengan con otra prueba, lo que dijo Jesús es lo que dijo Jesús. No. Ni verso láser, ni nada. Jesucristo consecuentemente trató a los relatos milagrosos del Antiguo Testamento como fieles registros históricos. Por ejemplo, la creación de Adán, el diluvio de Noé, Lot, lo que pasó en Sodoma y Gomorra, Moisés, el maná, Jonás y el pez, no una fábula. Jesús habló de Jonás como una historia literal. Continuamente afirmó la autoridad de la Escritura sobre las ideas y las tradiciones. Esto, por ejemplo, lo encontramos en Mateo 15, del 1 al 9. Pero en Marcos 10:6 se encuentra la afirmación más clara, pero no la única, que demuestra que Jesús era creacionista de la tierra joven. ¿Por qué? Porque es lo que yo le decía antes. Él afirma que Adán y Eva estuvieron en el comienzo de la creación. No miles de millones de años después del comienzo, como sería el caso si el universo realmente fuera de miles de millones de años. Por lo tanto, si Jesús era creacionista de tierra joven, entonces ¿cómo pueden sus fieles seguidores tener un punto de vista tan diferente? Y es lo que decíamos antes, porque han creído la mentira evolucionista. Porque de la Biblia esto no sale. No tenés manera de la Biblia de poder creer ni en evolución ni en millones de años. Tiene que haber sido algo que vino de otro lado, que se enseñó como verdad y que lo creíste. Lo creíste y entonces eso te lleva a reinterpretar la Escritura. Lo estaba diciendo ayer mientras que hablábamos de Filón. ¿De dónde sale el método alegórico de interpretación? Filón, en Egipto, en Alejandría, quería ser compañero de los filósofos griegos clásicos. Pero él pertenecía a una comunidad de judíos que se regían por la ley y no pegaba. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Se inventó una forma alegórica de interpretar la ley para decir, fíjense que Platón y todos los grandes filósofos clásicos están en Génesis si lo interpretas alegóricamente, ¿no? Entonces, es lo mismo que pasa hoy. Los creyentes no quieren parecer absurdos afirmando que creen en una creación literal de 6 días, porque eso te pone en una circunstancia incómoda, vamos a decir, ¿no? Incómodo para los que no saben nada. Exacto. Porque sinceramente me saca, porque para mí todo lo contrario. Es absurdo es creer en la evolución. Exacto. O sea, incómodo es tener que sostener la evolución. Pero los que no saben se sienten más cómodos diciendo, no, yo soy creyente, pero soy evolucionista. Porque se piensan que, bueno, como Filón. Lo dice Discovery. Claro, yo soy judío y claro, lo dice Discovery, pero también creo en la... Y hablar de Moisés y de Platón es lo mismo, decía Filón. Hablar de la evolución y de la Biblia es lo mismo, dicen ahora. No es lo mismo, que me perdonen. No, por favor. Bueno, ya me está haciendo enojar de vuelta, digo. Me está haciendo enojar. No te enojes, Manuel, que nos faltan 2 o 3 puntos. Otro punto que vamos a charlar de los millones de años. La creencia en millones de años socava la enseñanza bíblica acerca de la muerte y la integridad de Dios. ¿Por qué?
Génesis 1 dice que Dios dijo 6 veces en el capítulo 1 de Génesis que lo que había creado era bueno. Cuando terminó con la creación de los 6 días, dijo que todo era bueno en gran manera. Los hombres y los animales originalmente no se comían, eran vegetarianos. También hay que tener en cuenta que según la escritura, porque acá hay también algún debate, las plantas no son seres vivos como nosotros y los animales. No. O sea, tienen vida sí, pero no espíritu de vida como nosotros y los animales. Son organismos vivos, pero no son seres vivos como la misma categoría. Y fueron creados como sustento para los animales y para nosotros. Totalmente. Y puesto, pero Adán y Eva, sí, a ver, acá viene la contradicción. Adán y Eva pecaron, dando como resultado el juicio de Dios sobre toda la creación. Instantáneamente Adán y Eva espiritualmente murieron y después de la maldición de Dios comenzaron a morirse físicamente. La serpiente y Eva también fueron cambiados, dice la Biblia, y todo esto fue fueron maldecidos, ¿no? por el castigo que Dios trajo. Consecuencia. Fue la consecuencia, ¿no? Entonces, la creación entera ahora gime en esclavitud a la corrupción mientras se espera la redención final de los cristianos. Esto nos dice la Biblia en Romanos 8. Cuando veremos la restauración de todas las cosas. Exacto. También El encontramos futuro. Hechos 3:21, Colosenses 1:20 nos habla de esto. Y esta restauración va a ser a un estado similar al del mundo previo antes de la caída. Mucho mejor todavía. Mucho va a ser. mejor. Cuando no habrá más comportamiento carnívoro, no habrá más enfermedad, sufrimiento, muerte. Esto lo encontramos en Isaías 11, en Apocalipsis 21. En Apocalipsis 21 dice que ya no va a haber esta maldición. Pero nosotros vemos que hay espina y cardo dentro de las capas de roca que los evolucionistas afirman que tienen entre 300 y 400 millones de años. Si esto es cierto, entonces Dios mintió. Claro. Porque si esto es cierto, entonces si la muerte existe antes del pecado de Adán y Eva, si encontraron fósiles y encontraron enfermedades dentro del registro de fósiles, se encontraron enfermedades como tumores, cáncer. Se encontraron dentro de los restos fósiles partes de un dinosaurio dentro del estómago de otro, es decir, que ya se habían matado. Si esto ocurrió antes, ¿cómo Dios puede llamar bueno a la creación? Y bueno en gran manera. Si uno cree en esto, o sea, esto ya no es para los incrédulos, esto es para nosotros los creyentes. Si uno como creyente acepta estas ideas, está diciendo de que Dios no es tan bueno. Exacto. Porque si Dios es tan bueno, ¿cómo que existió muerte antes? Entre Génesis 1 y 2 murieron millones de animales. No de dinosaurios, animales. ¿Por qué lo voy a decir así? Creo que a partir de ahora voy a nombrar así. Los dinosaurios son animales. Sí. Cuando la Biblia no nombra la palabra dinosaurio, no nombra porque se inventó en el año 1800 la palabra. O sea, son animales. Porque algunos dicen, no, la Biblia no habla de dinosaurios. ¿Cómo va a hablar de los dinosaurios si son animales? La palabra existió, se inventó en el 1800. Claro. De hecho, la palabra es un error. Sí. Porque la palabra significa reptil grande y el 90% de los fósiles de dinosaurios, algunos no eran reptiles y además no eran grandes. Tenían el tamaño de un perro o de una oveja. Otro dato para el que no lo sabía, deje de creer el relato oficial de Nacho. Ahí ya le damos palo. Vamos a repartir palo por todos lados. Ya le dimos Discovery y ahora le damos a Nacho. Así que bueno, esto ya es una contradicción total. Por lo tanto, concluyendo este punto, el hecho de aceptar millones de años de muerte de los animales ante la creación y la caída del hombre contradice y destruye la enseñanza bíblica acerca de la muerte y la obra redentora de Cristo. Además, tal creencia haría de Dios un Dios torpe, creador cruel, que utiliza o que no puede prevenir la enfermedad, los desastres naturales y las extinciones para perjudicar su obra creativa, sin justificativo moral alguno, para luego decir que todo era bueno en gran manera. Y además, le agrego un dato más. No solamente que lo vuelve un Dios cruel, sino que lo vuelve un Dios improvisador, es decir, creó y de golpe dijo, uy, mirá, esto comieron del árbol, arruinaron todo, bueno, ¿ahora qué hacemos? Vos tenés que morir, listo. Entonces prepararon el plan B. No. La Biblia nos dice que eso ya estaba antes de la creación, todo armado. No sé si querés agregar algo. No, que Dios no es un ser improvisado. Y el relato en Génesis es coherente. No hay otro tipo de salida en la interpretación de eso. Y vamos a agregar, Diego, el último punto. A ver, bueno, este otro punto. Punto número 6, la idea de millones de años no procedió de hechos científicos. No. La idea de épocas largas en la historia de la Tierra fue desarrollado por geólogos deístas y ateos a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Estos hombres, ¿qué utilizaron? ¿Método científico? No, error. No.
¿Evaluaron en el laboratorio? No. ¿Qué laboratorio si ni existía el laboratorio? ¿Viajaron en el tiempo? No. No creo. Estos hombres utilizaron, escuchen, suposiciones. Suposiciones. Esa es la palabra. Filosóficas, Sí. antibíblicas y religiosas. Dentro de ellas, una para tirar abajo el poder de la iglesia, para destruir la iglesia, Claro. para refutar la Biblia. Sí. Obviamente sabemos que el espíritu que opera en el hijo de desobediencia estaba trabajando con esta gente, ¿no? Y para reinterpretar las observaciones geológicas de una manera que claramente contradijera el relato bíblico acerca de la creación, del diluvio y de la edad de la tierra. La mayoría de los líderes eruditos eclesiásticos rápidamente condescendieron con este mundo secular, qué raro, ¿no? Utilizando la teoría de la brecha, como dijimos, la opinión de Díaz Era, etc., en un intento de encajar tiempo profundo en la Biblia. Pero no entendían los argumentos geológicos y tampoco defendieron sus opiniones con un cuidadoso estudio bíblico. La idea del tiempo profundo fluye de supuestos naturalistas, no de observaciones científicas. Los investigadores creacionistas observan los mismos hechos, las rocas, los fósiles que observan los evolucionistas, pero los creacionistas comienzan con los supuestos bíblicos. El marco bíblico de los eventos claves de la historia, como son registrados en Génesis. ¿Y qué pasa? Si vos arrancás de esos supuestos bíblicos, vos decís, bueno, pará, pero también son supuestos. Sí, pero podés corroborar ese supuesto con lo que observás en el presente. Exacto. Cuando observás el presente, como hablábamos antes, podemos ver el desastre del diluvio, podemos ver la caída del hombre, podemos ver todo lo que dice Génesis, nosotros hoy en día lo podemos ver. Y termina siendo, como dice John Lennox, un compromiso con la evidencia y no un absurdo. Último punto, así terminamos rápido y no los aburrimos más. Espero que no estén aburridos, que se estén entreteniendo, enojando o sorprendiendo si no sabían esto, ¿no? Claro. Último punto, acá hay un argumento que dice, no, pero pará, Diego, los científicos tienen métodos que pueden medir la Tierra. Claro. Irrefutables. Sí. Carbono 14. Carbono 14, uranio, potasio, la sal en el mar. No, ni hablar. Quédate tranquilo. Infalible. Infalibles. Vamos a ver que los métodos de la datación radiométrica no demuestran millones de años. ¿Cómo? Pero si son para medir millones de años. Bueno, la datación radiométrica no fue desarrollada hasta principios del siglo XX. Cuando el mundo, pequeño dato, ya había aceptado la idea de millones de años. Ya la había aceptado. Ellos habían dicho, ustedes vayan aceptando los millones de años. Nosotros cuando, a medida que pasa el tiempo, les vamos a demostrar. Le vamos a dar una prueba. Le vamos a demostrar, ya en algún momento vamos a tener esas herramientas. Primero créanlo, después vamos a venir con las pruebas porque nuestra teoría es buenísima, dijeron ellos. Sí. Resulta que cuando la ciencia empieza a evolucionar, no encuentran. no encontraron las pruebas. Pero eso sí, ya la gente ya había creído, porque había que creer antes de ver. No nos vamos a poner ahora a reeditar la editorial de Santillana. No, ya está hecho. La escuela, como la profe ahora va a decir, bueno chicos, lo que ustedes aprendieron en la primaria estaba mal. Vamos a tener que empezar a... No, ya es tarde para eso. Ya está. Entonces, muchos años los creacionistas han citado numerosos ejemplos en la literatura científica pública de ocasiones cuando estos métodos de la datación han dado resultados claramente erróneos. Por ejemplo, una fecha de millones de años dados para un flujo de lava que se habían producido en los últimos siglos e inclusive en décadas. Esto, por ejemplo, pasó en el monte Santa Elena. Hubo una erupción en el año 1970, la lava petrificó varios lugares, se convirtieron en roca, todos los procesos que ya sabemos. Fue un grupo de científicos, hicieron la medición y la medición le daba millones de años. Pero la erupción ocurrió en el año 70. Tenía 30 años. 40 años tenía. Le hicieron de nuevo y le volvió a dar exactamente. Y le volvió a dar millones de años. Entonces dijeron... Me parece que no son tan confiables los métodos. En los últimos años, por ejemplo, un grupo de creacionistas llamado RELT, este grupo, ha hecho investigaciones experimentales, teóricas y de campo, que por ejemplo yo fui también uno de los que fueron al Monte Santa Elena, y que demostraron, no lo vamos a leer porque es bastante técnico todo lo que ellos van a decir, pero descubrieron que una fuerte evidencia mostrando que las tasas de composición, por ejemplo, en lo que se creía como los diamantes, el carbón, y todas las cosas a las que los evolucionistas aluden como
millones de años para formarse los diamantes y todas estas cosas, que con la datación de carbono 14, por ejemplo, daban miles de años nomás. Y vamos a tirar otro dato más, que es, yo creo que es demoledor, para demostrar que estas premisas son falsas. ¿Por qué estamos diciendo que los métodos de medición de la edad de la Tierra son falsos y no dan millones de años? Si en todos lados nos dicen que sí. Si en todos lados nos dicen que da millones de años, bueno, no es la verdad de la historia. La verdad de la historia es que el 100% de los métodos que se usan para medir la edad de la Tierra, que son muchos, no está solamente el carbono 14, hay un montón, como dijimos, se usa la sal del mar, el uranio, el potasio, un montón de métodos, hay los diamantes, el carbón, que se usan para medir la edad de la Tierra. De ese 100% de métodos, escuchen este dato, el 90% de los métodos que se utilizan contradice los millones de años. El 90% de los resultados da miles de años. ¿No les parece que esto está más acorde con la Biblia? Da miles de años. El 10% restante da millones. Agarran ese 10, que es el que ellos quieren, y dicen, no, sí, son millones de años. Pero el 10%, ¿no se supone que tendríamos que usar la mayoría? ¿Por qué yo usaría el 10% en un 100% de análisis? ¿Por qué me inclinaría a usar el 10% de método de datación y no sería un científico serio buscando la mayor proporción que evidentemente van a ser los más confiables? Que está ya rompiendo una regla, ley, una ley. Matemática y estadística. Es decir, está yendo en contra de la estadística. Se supone que en un campo de observación uno analiza varios resultados y si la mayoría de los resultados coinciden y uno o dos no, uno se queda con el valor de la mayoría. Exacto. Bueno, parece que acá no. Acá se ve que me suena que hay un sesgo ideológico atrás de esto, Manuel. No sé por qué, algo me lo está diciendo. Esto funciona al revés. A ver, mira, ahí sí la producción me pone, y terminamos con esto, ahí está. La producción me pone esto acá. Miren esto es tremendo. Conclusión, para terminar este video, Diego. ¿Por qué los cristianos aceptan y reinterpretan el libro de Génesis? ¿Porque el libro de Génesis es complicado? No. ¿Porque el hebreo quiere decir una cosa y en la traducción tenemos otra? No. Porque era otra época, otra cultura, y nosotros estamos en Occidente, y no, nada que ver, no podemos aplicar Génesis. No. ¿Saben por qué? Por esto. Miren, les voy a leer la declaración de un profesor de teología en seminario en Estados Unidos, bautista, creyente y que también tiene un doctorado en hebreo. Es una persona estudiosa de la Biblia. Miren lo que él va a decir y lo voy a usar a él como ejemplo. Se llama el doctor Matthew Richard. Lo voy a usar como ejemplo para que vean que esto es por qué lamentablemente hoy las iglesias y los cristianos reinterpretan Génesis y no lo creen como literal. Él en su libro escribió un libro que se llama Esta extraña y sagrada escritura. Que está acá. Hablando del Antiguo Testamento. Él dice, desde su primera página del Antiguo Testamento nos ubica ante un problema. Escuchen lo que va a decir, nos ubica ante un problema. ¿Qué problema? ¿Cómo leemos la Biblia? ¿Cómo leemos el Antiguo Testamento después de Darwin? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Es un problema leer la Biblia después de Darwin? A él le representa un gran problema. Wow, me parece que sí. A ver, hagamos una interpretación de esta pregunta. ¿Qué está diciendo con esto, Diego? ¿Que lo que dijo Darwin qué? Que es válido lo que dijo Darwin. Darwin pesa más que la narrativa de Génesis. Entonces quiere decir que vamos a tener que reinterpretar Génesis. Dice, claro. Los científicos afirman que la Tierra tiene millones de años. Pero la Biblia dice que lo creó en 6 días. La evolución afirma que los humanos descienden de animales, pero la Biblia dice que creó a Adán y Eva. Entonces él pregunta, ¿cómo podemos tomar la Biblia en serio y al mismo tiempo estar abiertos a las afirmaciones de la ciencia moderna? ¿O es que tenemos que elegir una de las dos? Dice. Y concluye con esto acá el inicio del capítulo. A muchas personas esta pregunta les parece francamente incómoda, porque parece que sus lealtades más profundas entran en conflicto. Por un lado afirman que la Biblia es confiable, es veraz, es sagrada, pero por el otro lado se preguntan si pueden negar honestamente la evidencia que los científicos han acumulado a favor de la teoría de la evolución y la vejez de la Tierra.
¿Cómo equilibramos nuestro firme compromiso con las escrituras con una consideración honesta de la evidencia científica, dice él? De la evidencia científica evolucionista, que no es ni evidencia ni es científica. ¿Qué problema tiene el doctor? Y lamentablemente este doctor, que no es el único que comparte este tema, arranca una premisa falsa. Claro. Que lo vamos a analizar en profundidad en los otros videos que hagamos. Que la premisa falsa que en la evolución no hay prueba, como dijimos en otros podcasts, no se encontró un solo registro fósil que muestre una transición de una especie a otra, no hay prueba de evolución, y como recién terminamos de decir en este video, los métodos para medir la edad de la Tierra son falsos, son erróneos. Entonces, si yo parto de esta premisa falsa, reinterpreto Génesis. Si yo no creo en esta premisa, no tengo ningún problema con el libro de Génesis. Exacto. No tengo nada más para decirte, Diego, porque si sigo me voy a enojar. No te enojes, Manuel, no te enojes, volvemos acá. 56 minutos, amigo. Me parece bastante bien, entretenido, con mucha transpiración, con mucha capa sedimentaria, con mucha cuestión. Bueno, evidentemente nuestra posición es sostener claramente la narración normal del libro de Génesis, del capítulo 1 al 11, donde la mayoría de los creyentes hoy tropieza en estos capítulos porque se narra la creación, la caída, se narra el diluvio, se narra la cuestión de la Torre de Babel. No es tan importante. Pero bueno, estamos acá para sostener esto. Vamos a profundizar enormemente esto. ¿Sabes qué? Vamos a hacer, Manuel, vamos a poner el artículo de donde sacamos toda esta información en la descripción del video. Va a estar fijado el comentario para que ustedes lean, porque hay una cantidad de textos bíblicos ahí, sí, a lo que hace referencia, buenísimo. Búsquenlo ahí, entren ahí, van a ir al artículo en español, lo pueden leer, tienen las referencias ahí. Hay gente que mira esto y que quiere tener los versículos, sí, y me parece buenísimo. Manuel, nos estaremos viendo la próxima, ¿dentro de cuánto? ¿15 días? Ojalá que podamos. Dentro de 15 días vamos a ver... ¿Para días literales? No, pues me confundo, estoy confundido. Cuando vos decís 15 días te refería a miles. ¿Cómo? No, te hablo de días literales como dice Génesis. Una tarde, una mañana, un día. Listo. Bueno, amigos, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima, cuídense. Nos vemos.